El sol de nuestra España, para todo el Río de la Plata, el país y el mundo. Presenta este momento en el sol de nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Bien, señoras y señores, estamos en este rincón tan particular del Centro Asturiano de Buenos Aires, como todos los sábados en este horario. Y bueno, recuerden ustedes que todos los martes de 9 a 12 se lleva adelante Asturiano Team 60 en nuestra sede social de la calle Solís 475 aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires. También los viernes, como en el día de ayer, de 14 a 17 en el Campo Covadonga en Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Recordemos que esta actividad, amigos, es para los mayores de 60 años, donde van a poder participar, además de los socios de la institución, asturianos no socios y también sus descendientes. Recuerden que entre las actividades que se realizan se encuentran estimulación cognitiva, yoga creativo y emocional, plástica, cine debate, recreación saludable y mucho, pero mucho más. Para consultar por esta actividad pueden escribir a este correo electrónico asturiano team60 números @gmail.com. Reitero, asturiano team60 en números @gmail.com o por WhatsApp al 11 38 15 34 96. 11 38 15 34 96. Bueno, les quiero comentar también justamente del Campo Covadonga. Señoras y señores, se viene la colonia de verano 2023-2024 con actividades deportivas, con una pileta exclusiva, con recreación y talleres, con natación. Así que bueno, una excelente propuesta ya para la colonia de verano Centro Asturiano de Buenos Aires. Ya ahora ya comenzamos con buen tiempo, con buen clima, así que hay que disfrutarlo. ¿Por qué? Porque se pueden anotar los chicos de 3 a 12 años de edad, va a haber una guardia de preingreso con jornada completa, con media jornada. Tienen que comunicarse a través de este WhatsApp, 11 35 93 0101. Reitero, 11 35 93 0101. Y si no, por mail a info@centroasturianobsas.org.ar. Reitero, info@centroasturianobsas.org.ar. Bueno, también les quiero contar otro tema, para que lo tengan en cuenta. Esta noche va a haber un gran evento. ¿Saben dónde? A las 20 horas, en la Sala Alejandro Casona. ¿Por qué? En la Sala Alejandro Casona, en la calle Solís 475, se va a presentar la ópera Il Campanello, de Galeano Donizetti, una ópera muy especial y muy particular, así que enhorabuena para aquellos que quieran disfrutar de ópera esta noche, allá en Capital, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Solís 475, sede social. Y también les informo que continúa abierta la inscripción para que formen parte del coro del Centro Asturiano de Buenos Aires, todas las edades, grandes, medianos, chicos, todos pueden participar, damas y caballeros, del coro del Centro Asturiano. ¿Cómo pueden hacer? De esta manera. Los ensayos los días martes y viernes, 18 y 30 horas, sede social, Solís 475 en Capital, para que lo tengan en cuenta. Les damos dos correos electrónicos, asturiano1081 números @gmail.com. Reitero, asturiano1081 números @gmail.com. Por el otro lado, informativos @centroasturianobsas.org.ar. Reitero, informativos @centroasturianobsas.org.ar. Hay un teléfono que es de muy fácil numeración, que es el 11 51 58 58 58. Reitero, 11 51 58 58 58. Si no tomaron nota, nos llaman aquí al programa, que con todo gusto en línea privada le damos toda la información. Y a propósito, pueden también anotarse, asociarse al Centro Asturiano de Buenos Aires, que como siempre tienen las puertas abiertas en la sede social y en el Campo Covadonga, allí en Avenida Libertador 1081 en Vicente López, para disfrutar en familia.
todos se pueden sumar a este Centro Asturiano de Buenos Aires. Amigos, ahora sí, me voy a Vicente López. Ya está todo preparado porque allí está él con todo el grupo de trabajo. Están preparando para esta noche, atención, lo que va a ser a través de la Unión de Autonomías Españolas, la gran verbena que todos estaban esperando, esa gran verbena española para esta noche. Y por supuesto, ya lo tengo en línea en Vicente López, a mi querido amigo, el vicepresidente del Centro Asturiano de Buenos Aires, Juan Manuel Posada. Querido Juan Manuel, muy buen día, bienvenido al programa, ¿cómo estás? Hola Oscar, buen día, qué alegría de escucharte a ti y así poder transmitirle a toda tu gran audiencia todo lo que vamos a hacer esta noche y bueno, a venir a divertirse porque es la unión de todas nuestras colectividades, a pasarla bien, a probar todas nuestras comidas típicas, a tomar sidra, a disfrutar y bueno, tú como siempre estás en todos los lugares que hay que estar colaborando. Sí, señor, ahí vamos a estar esta noche, así disfrutamos todos juntos de esta gran fiesta, de esta gran verbena de la Unión de Autonomías Españolas. Bueno, mucho trabajo por allí hoy en Vicente López, ¿es así, no es cierto, Juan Manuel? Y sí, por suerte mucho trabajo. Anoche también tuvimos la asamblea anual, salió todo bien, todo perfecto, porque bueno, cuando uno trabaja para la institución con todo el gran equipo que tenemos, puede haber algún pequeño detalle, pero nosotros somos de los que no nos gusta que nos halaguen por halagar. Sí. Las cosas que están bien es un deber y las cosas que están mal hay que corregirlas. Así que bueno, por algo los socios están tan contentos, por algo los socios cada vez somos más, por algo ahora la colonia de vacaciones que viene esta temporada va a ser un gran éxito porque estamos metiéndole con todo a esas piletas extraordinarias que tenemos, haciendo una reforma, trabajando a full para que disfruten los chicos de la colonia y los que no son chicos que vengan a disfrutar como todos los veranos. Claro, mira, el otro día te comento esto fue el jueves estuvimos con la producción, te cuento esto y les cuento a la audiencia, ¿no? En el Hotel Hilton, aquí en Puerto Madero, en un evento muy importante y había gente del municipio de Vicente López, y charlando un poco porque obviamente nos habían presentado como programa referente de colectividad española acá en la República Argentina, del Sol de Nuestra España, y empezamos a charlar y salió el tema de la conversación en Vicente López de distintas instituciones y se enfocó lo que tiene que ver con el Centro Asturiano. Y me han dicho ahí justamente, me dice, el trabajo que lleva la gente del Asturiano es realmente fuera de serie, es magnífico. Bueno, mira, tú sabes bien cómo somos nosotros. Nosotros somos unos agradecidos. Uh-huh. Y con la municipalidad de Vicente López hay totalmente una gran virtud que ellos tienen para con nosotros, que nunca nos han dejado de lado y nosotros de una forma o de otra tenemos que corresponder. Entonces el Centro Asturiano no solamente está a disposición de los socios, porque eso es lo que corresponde, sino que saben. Ahora la intendente Soledad sabe que tiene que contar con nosotros para lo que sea. Nosotros somos, siempre estaremos y somos, estamos a disposición de la grande gente que está haciendo bien las cosas. Y una de esas grandes gente que está haciendo bien las cosas es la municipalidad, porque está siempre al lado nuestro. Uh-huh. Y bueno, entonces ser agradecido es de buena gente. Claro que sí. Bueno, y aparte, ¿sabes qué, Juan Manuel? Bueno, tú recién me comentabas que ayer viernes en la sede social llevaron adelante un balance de todo el año muy positivo, por cierto, por todo el trabajo, pero ustedes ya están proyectando el 2024 y también sumando, aparte de la gran familia asturiana y de Argentina y de española en línea en general, a la juventud, y eso es muy importante también, Juan Manuel.
Mira, ¿sabés qué ocurre? Que yo siempre lo digo y te lo repito. Nosotros somos una institución abierta a todo el mundo de bien. Que quiera venir a colaborar con el Centro Asturiano, a disfrutar, y no nos vamos a olvidar jamás de la gente mayor que fue quien hizo grande esta institución. Bien. Los que por ahí estamos en el medio tenemos que seguir apoyando mientras podamos, porque bastante poco hacemos con relación a lo que hicieron nuestros antepasados. Y la juventud es el futuro. Claro. El que no cree en la juventud es que no cree en nada. Hay que creer en la juventud, es el futuro de este país hermoso, sí, señor, donde hay que tener esperanza y todo va a salir bien. Y entonces el Centro Asturiano, creo honestamente que es un ejemplo para dar. No quiero pecar de pedante, pero es un ejemplo para dar. Sí, señor. Porque sí, nosotros jamás hemos pensado en tiempos pasados. Al contrario, los tiempos pasados han sido extraordinarios, espectaculares, lo que nuestra gente ha hecho por nuestra institución. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes, tenemos que tener la camiseta puesta, y tenemos que continuar lo que nos han enseñado, lo que hemos mamado, y eso no se puede olvidar. Y para no olvidarse, ¿quién es el futuro? La juventud. Claro. Ahí es donde hay que apuntar. Perfecto, excelente lo que nos estás contando. Le contamos a la audiencia, estamos charlando con Juan Manuel Posada, vicepresidente del Centro Asturiano de Buenos Aires. Así que bueno, todo preparado, siguen trabajando para esta noche, que va a ser la gran verbena que se va a disfrutar también de la Unión de Autonomías Españolas. Así que bueno, a disfrutarlo esta noche. Nos vamos a ver ahí contigo, con Pilar Simón, que preside la institución, y con toda la comisión directiva, querido Juan Manuel. ¿Qué te parece? ¿Está? Me parece bárbaro, y acá, si por esas casualidades vienes un poco demorado, quédate tranquilo que vas a tener tu reserva acá como gente de la casa y gente amiga. Así que por más repleto que esté, que va a haber muchísima gente, tu lugar, como siempre los has tenido en el Centro Asturiano, lo vas a tener. Gracias, querido Juan Manuel. Gracias, querido Juan Manuel. Así que vos sabés que el aprecio, el cariño que tengo hacia ti, hacia Pilar, a toda la comisión directiva y hacia la institución en general, realmente uno lo disfruta. Así que bueno, querido Juan Manuel, nos vemos esta noche. ¿Qué te parece? ¿Está? Pero cómo no, Oscar, sabes bien que ocupe el lugar que ocupe, o sea un soldado raso, fuiste, eres y seguirás siendo mi amigo. Gracias por todo lo que hace por nuestra colaboración, por la colaboración que hace por nuestras instituciones. Gracias a vos, querido Juan Manuel. No se olviden que hay que disfrutar. La alegría es lo que hace la bendición del corazón. Claro que sí. Y esta noche a partir de las 20, aclaremos la hora por las dudas, ¿no es cierto? Sí. Tranquilos, vengan tranquilos. Listo, perfecto. Señoras y señores, esta noche la gran verbena de la Unión de Autonomías Españolas a partir de las 20 horas en el Campo Covadonga de Mel Libertador 1081 en Vicente López, en las instalaciones magníficas del Centro Asturiano de Buenos Aires. Allá vamos. Y ahora, ¿dónde vamos? Con la música de Asturias. Vamos entonces.